No me hagas nada, por favor, déjame ir. ¡Que te calles! Por favor, déjame en paz. No te va a pasar nada, ya cállate. Suéltame. Me están lastimando, suéltame. ¡Ya, cállate! Suéltame, por favor. Por favor, suéltame. ¡Ya, guarda silencio! No, ¿sabes qué? Tienes razón. No te vamos a hacer nada. ¿En serio? ¡Claro que no! ¿Nunca lo van a dejar en paz? Esto lo tienen que ver mis papás. Listo, mi amor. El baño me hizo reaccionar. Ahora sí, mírame, al 100 para regresar al trabajo. Ha estado haciendo muchísimo calor. Qué bueno que te puedes dar tus escapadas de la oficina para venir, relajarte y aprovechar para vernos. Te amo tanto. Ma. Ay, Perdón. pásale, mi amor, No pásale. sabía que mi papá estaba en la casa. Hola, pa. ¿Qué pasó? ¿Otro video de tu hermano en las redes? Sí, pa. ¿Me puedes explicar qué es este nuevo video? ¿Por qué te están pegando tus compañeros, Francisco? No me están pegando, pa. Ay, no te están pegando. Estábamos jugando y otra vez perdí. Por favor, hijo, no mientas. Dinos lo que está pasando. En serio, ma. No está pasando nada. O sea, ¿qué no sirvió de nada que fueran a hablar con el director de la escuela? Las cosas siguen igual. Usted nos dijo que esta situación no se iba a volver a repetir. Y mire nada más, el mismo día vuelven a agredir a mi hijo. ¿Dónde está la promesa que nos hizo? Señora, en el video se nota que la agresión no se dio dentro de la escuela. Por lo tanto, pues yo no tengo nada que ver. No lo puedo creer. ¿De verdad me está diciendo eso? Mire, afuera del colegio es otro asunto. Y tal vez esta no sea la mejor escuela para su hijo. Esto deberían pensarlo usted y su marido. No me queda claro su actitud. Me molesta mucho su actitud. No me gusta, señor director. Señora, estoy siendo sincero con usted. Aparte, en el video no se ven los rostros de los agresores. Si yo reconociera a alguno de los agresores como alumno de este colegio, tenga por seguro que inmediatamente lo dábamos de baja. Pero, pues, no tenemos a quién castigar. Pero sí puede castigar y puede preguntarle a quién grabó el video, señor director. Señora, todo sería más fácil si su hijo hablara y dijera toda la verdad, ¿no lo cree? Así sabríamos quiénes son los agresores. Y bueno, ni usted ni yo estaríamos en esta situación. Usted sigue caminando natural, no haga nada sospechoso. Sigo caminando natural, no hago nada sospechoso. En el salón nadie le va a decir quién es el que se la pasa grabando todo el tiempo con su celular. Yo tampoco se lo iba a decir en el salón delante de todos. Dios me libre, no quiero que me hagan lo mismo que le hacen a Paco. Pobrecito, lo traen de su puerquito. A ver. Dime lo que sepas. El único que se la pasa grabando todo el tiempo es el chismoso de Norberto. Si vuela una mosca, él la graba. Si dos chavas se pelean por un chavo, él las graba. En todas las grabaciones que hace, las sube a las redes sociales. Esa es la pista que debe seguir, señor director. Y esa pista los llevará a los agresores. No puedo decir más. La pista es Norberto. De todos los alumnos de este colegio, tú eres el único que se la pasa grabando todo el tiempo. Y además, todas tus grabaciones las subes a las redes sociales. Así que tú eres la pista que me puede llevar a saber quiénes son los agresores de Francisco. No sé de qué me habla, señor director. A mí me gusta grabar como todos. Alguna selfie, un saludo y lo subo a las redes, pero yo no hago los videos en los que se agrede a Paco, se lo juro. Yo siempre llevo mi celular en la mano por si me llega algún mensaje, un inbox o una notificación de mis redes sociales.
Además, las grabaciones que hago son fuera de la escuela y en los tiempos que no son de clase. Así que yo no estoy infringiendo ninguna de las reglas que implementó ayer, ¿ok? Puedes irte. ¿No me va a castigar? No, por el momento no. Puedes regresar a tu salón. Gracias, director. ¿Para qué te quería el viejo? Para sacarme la sopa. Alguien le chismeó que yo me la paso grabando en el colegio. ¿Tú qué haces aquí? ¡Para afuera, órale! Y quería que le dijera quiénes fueron los chavos que agredieron a Paco en el video de ayer. ¿Le dijiste? No, ni loco. Lo último que quiero es tenerte de enemigo. ¡Qué miedo! No, yo calladito me veo más bonito, ¿ok? Aparte, como te digo, en el video no se le ven las caras, así que no saben ni quiénes son. Y mi canal está con otro nombre, así que no hay problema por eso. Muy bien. Pero una cosa sí te digo, Alfonso. Los papás de Paco están metidos en esto. Su mamá vino hoy a hablar con el director y le calentó la cabeza. Por eso el director Torres anda husmeando por todos los rincones. Ahora no encontró nada porque, claro, yo nunca abrí la boca. Pero ¿qué tan seguros estamos de que Paco se quedará callado? Tienes razón. Debes darle un buen escarmiento a Paco para que no hable. Porque sus papás lo van a presionar y te va a terminar echándote de cabeza. Y no sé qué te vaya a pasar a ti y a tus papás si los descubren. Con tus papás también tendrías broncas, ¿no? Tu papá es un coronel militar y es muy estricto porque... ¿Tú qué sabes de mi papá? No, nada. A veces hasta lo odio de lo estricto que es conmigo. Necesitas asustar a Paco para que no diga nada. Pero ahora sí, asústalo de verdad y amenázalo. Dile que lo vas a matar si llega a hablar. Sí, eso haré. Lo asustaré tanto que hasta se va a orinar en los pantalones. Te lo juro, Norberto. Eso haré. Por más que corrieras, te ibas a seguir hasta el final del mundo. Suéltame, te juro que no voy a decir nada. No vas a decir nada porque te voy a matar. Y no vas a volver a hablar en tu vida. ¡No me vuelvas a tocar! Jorgito, no te hagas el muerto, vamos. ¡Idiota! ¡Lo mataste! No, vamos, levántate. ¿Lo ves? ¡Mataste a Paco! ¡Lo mataste! Lo maté. ¿Qué vamos a hacer? Pues correr. Vámonos. Nadie nos vio. ¿Nadie nos vio? ¡Tú lo mataste! Y si lo mejor es correr, yo no me voy a echar un muertito a los hombros, ¿eh? ¡A correr, idiota! ¡Ya! ¡Ya! Ojalá que tu papá encuentre a tu hermano. Ojalá que nada malo le haya pasado. Nada. Por ninguna parte está Paco. Fui a las delegaciones, CEMEFO, hospitales, pero nada. Ya de aviso a las autoridades y empezarán a buscarlo. Es el chico que reportaron como extraviado.
Está muerto. Llama a servicios periciales. Sí, comandante. Rápido. Les prometo que el crimen de su hijo no va a quedar impune. Vamos a investigar hasta dar con el asesino o los asesinos de su hijo. En verdad lo siento mucho. Pueden pasar por el cuerpo del muchacho para que lo velen y le den cristiana sepultura. Con permiso, yo me retiro. Lo acompaño. Entonces fue todo lo que vieron, ¿verdad? Les agradezco su ayuda. Señoritas, muy buen día. Soy el agente Salgado y quisiera hacerles unas preguntas. ¿Saben que uno de sus compañeros fue encontrado muerto? Sí lo sabemos, agente. Fue una noticia muy fuerte para todos. ¿Y ustedes vieron o escucharon algo que pudiera ayudarnos a encontrar al culpable? Mire, no vaya a voltear y actúe con naturalidad. Pero aquel que está de lentes es Norberto. Y el güerito que está a su lado es Poncho, el que parece gorila. Y todos en el colegio creemos que fue él quien lo mató. Es un secreto a voces, pero él era quien lo traía de su puerquito. No se está viendo. Tranquilo, tranquilo. Los nervios no te traicionan, ¿ok? La única prueba está grabada en mi celular. Yo soy el único que podría hacerte daño. El único. Virgencita, tú sabes el gran dolor que es perder a un hijo. Me mataron a mi Paco. Me lo mataron. Por favor, te lo ruego. Ayúdame a encontrar el verdadero asesino de mi hijo. Por favor, te lo suplico. Ayúdame a encontrar al asesino. Ayúdame. Norberto, hijo, te traigo un regalo. El celular nuevo, última generación, que me pediste. Ah, gracias, papá. Toma. Muchas gracias. ¿Estás bien? ¿Te pasa algo? No, sí, todo bien, pa. Solo estoy pensando en algunas cosas. Pero todo bien, muchas gracias, pa. Ándale. Sí, me voy a mi cuarto. Tengo cosas que estudiar, ¿eh? Gracias. Sí. Durante todo el día me ha estado rondando en la cabeza que tal vez Norberto, el compañero de Paco, el que acostumbra a grabar todo, puede ser el único testigo del asesinato de mi hijo. Mi amor. Sí, Lorenzo. Estoy segura.
¡Lárgate! ¿Qué quieres, Poncho? ¿Para qué me trajiste al baño? ¡Cállate! ¡Dame el celular! No lo traigo, ¿ok? Mi papá me regaló el celular última generación. El otro está en mi casa. Me quedé pensando en lo que me dijiste. Tú eres el único que puede dañarme. Y tienes razón. Por lo tanto, no lo voy a permitir. ¡Quiero ese celular! Si no me lo das, te va a pasar lo mismo que le pasó a Paco. ¡Te voy a matar! ¡Vamos ahora mismo a tu casa! ¡Órale! Sí, vamos. Celular destruido. Prueba eliminada. Y de la muerte de Paco no vuelves a hablar, ¿me oíste? Y si hablas, te mato. Y sabes que no me detendré hasta silenciarte. Sí, Norberto. Estoy muerto. Y Alfonso terminará haciendo lo mismo, porque tiene miedo de que lo delates. Te va a matar como me mató a mí. Tienes que detenerlo antes de que te mate. Habla. Di la verdad. Te va a matar. ¡Te va a matar! No quiero que me mate. No quiero que me mate. No quiero que me mate. ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! No me va a matar. ¡Te va a matar! No me va a matar. No quiero que me mate. ¡Te va a matar! ¡Te va a matar! No quiero que me mate. Tengo que hablar. Tengo que decir la verdad antes de que me mate, Poncho. Lo bueno es que respaldé el video. Sí. Esta es la prueba. Muerto, vamos. Definitivamente sí lo asfixió sin querer. Pero eso no quita que sea un asesinato. Norberto, te agradezco mucho que hayas hablado con la verdad. Y te agradezco más que me hagas entrega de la prueba del asesinato. Sin embargo y sin querer, tú también eres cómplice en este crimen por haber grabado e incitado en varias ocasiones a Alfonso a que bañara a Paco. Señores, Norberto queda detenido por complicidad en el asesinato del joven Francisco y será llevado a un centro de internación juvenil. Acompáñame. No, pero yo no hice nada. No, pero yo no. Mamá, papá. No. Oye, yo no hice nada, te lo juro, Por favor, mamá. No puede ser, no puede ser. Alfonso, buen día. Esta es tu orden de aprehensión y quedas detenido por el asesinato del joven Francisco Yepes. Llévenselo. Yo no hice nada, no, por favor. Vámonos. No, soy inocente, de verdad. Se los juro. Perdón, no fui yo. Muchas gracias, agente, por encontrar a los asesinos de mi hijo. Era mi deber, señor. Sí, por lo menos recuperamos algo de tranquilidad. Sí. Gracias porque ya están detenidos y están pagando su condena en esa institución para jóvenes. Ya puedo respirar tranquila. Nada va a regresar a mi hermano. La casa se siente tan sola sin él. Ay, mi amor, todo el mundo lo vamos a extrañar. Nunca dejaremos que se vaya de nuestros corazones. Nunca.
¿Cuántas veces no hemos visto a chavos que graban todo lo que ocurre a su alrededor y no intervienen para auxiliar a las personas que lo necesitan? Es cómplice el que pega como el que graba sin intervenir y sin hacer absolutamente nada. Culpables también son los que graban.